Ok, entonces acá tenemos el ejemplo. Tenemos lo que son las operaciones, las inspecciones y los dos estados absorbentes, que vamos a empezar a poner información. Yo lo que hago es que siempre coloco la suma de las filas para estar segura de que estoy haciendo las cosas bien, que estén sumando 1. Es una forma de comprobación de que yo estoy poniendo bien las cosas, ¿ok? Este, lo más fácil para mí casi siempre es comenzar con todos los valores que van a desecho de todas las operaciones o inspecciones, si existiese. Que de la operación a desecho 0.1, inspección a desecho 0.5, 0.3, operación B, inspección 0.04, 0.02, 0.03, ¿verdad? Ahí están todas las flechitas en verde que iban desde las operaciones hacia las inspecciones a lo que es el estado absorbente de desecho. Ok, de la operacional la inspección A se va con un 0.90. Voy a seguir con las, pasando de las, no, vamos uno por uno, mejor no importa. De la operacional la inspección A, 0.90 y de lo que es la inspección a la operación A, 0.05. Y también podría pasar de la inspección a lo que es la operación B. De la operación B puedo pasar a la inspección B con 0.97. De la operación B puedo pasar, sí, ya estamos. Ahora de la inspección B podría pasar a la operación B, me devuelvo con 0.04. Y de la inspección B podría pasar a la operación C con 0.92. De la operación C puedo pasar con 0.98 a la inspección C. Y de la inspección C puedo pasar con 0.03 a la operación todavía no. Es acá abajito. Igual. 0.03. Y de la inspección C pasa de una vez al empaque con 0.94. Ahora sí, los dos estados absorbentes. Entonces vean que acá lo que tengo son, por eso los puse en diferentes colores, tengo como 4 matrices diferentes. Tengo una matriz de ceros acá abajito, de lo que son los estados absorbentes hacia los estados transitorios, ¿verdad? No absorbentes. Tengo lo que es una matriz identidad en los estados absorbentes, ir estado absorbente a estado absorbente. Tengo una matriz que vamos a llamar la matriz N, de los estados transitorios a los estados transitorios y una matriz A para que va de los estados transitorios a los estados absorbentes. Entonces, lo que pasa aquí es lo siguiente. Situaciones de la vida real. Yo, por ejemplo, tengo un bill of materials, ¿verdad? ¿Qué se ocupa para que yo produzca o fabrique lo que es el producto X? ¿Qué se necesita? Se necesitan 2 componentes A, por ejemplo. Esto es adicional al enunciado que teníamos, que leímos anteriormente, para que vean la utilidad. Tengo 2 componentes A y 3 componentes B, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces, aquí, si yo les digo, voy a hacer 100 unidades de X, perdón por la expresión coloquial, pero si nos vamos de pollos, ustedes dirían, bueno, si yo voy a hacer 100 de X, voy a necesitar entonces 200 de A y 300 de B con el bill of materials, ¿verdad? Y no. Si estamos utilizando esos números, no estamos considerando los desechos. Y, por ejemplo, si también decimos, ok, para hacer el producto X se necesitan 35 minutos, falso. ¿Qué pasa con los reprocesos? Para que realmente salgan esos 100 productos de mi proceso productivo, de esa línea de producción, van a haber reprocesos. Entonces, acá vamos a ver la forma de calcular bien cuáles son esos valores, ¿ok? Esa es la utilidad que tienen las cadenas de Markov acá. Entonces, tenemos que hacer ciertas operaciones que nos dan inclusive un poquito más de información aparte de esto que quiero, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer las operaciones.
tengo por acá, la primera operación que voy a hacer es un I menos N. Entonces, a esta matriz la tengo que restar a una identidad, y no es esta identidad pequeñita, ¿verdad? O sea, para hacer operaciones entre matrices tienen que ser del mismo tamaño. Entonces, por aquí ya había dejado el tamaño de esa matriz, identidad, y voy a hacer la resta, que es simplemente agarrar lo que son los valores acá de estas celdas y se los resto a la n original, ¿verdad? Up, up. Ven que aquí ya aparecieron los ceros. Para hacer operaciones de matrices sí se ocupan los ceros incluidos, entonces aquí ya están. Vaya a sacar entonces lo que es la inversa de i menos n, y esa me va a dar lo que es una matriz E. Entonces, para hacer la inversa, ¿verdad? Cuando estoy trabajando con matrices en Excel, selecciono todo el área donde va a caer esa matriz. Me inversa de eso que tengo por acá. Y hago Control Shift Enter. Y ahí está. Entonces, me interesa muchísimo esta diagonal. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta matriz E? ¿Qué significa cada E sub I J? ¿Qué significa? Aquí lo que yo tengo, ¿verdad? Es una matriz cuadrada n por n, donde E sub I J es el número esperado de veces que el estado transitorio J es visitado antes de ser absorbido, dado que el estado inicial es I. Entonces, ¿por cuántas veces pasa un producto por cada una de las inspecciones y operaciones? Voy a traerme los nombres. Digamos, dado que el producto viene de la operación A, ¿cuántas veces va a pasar por lo que es? Vamos a pegar eso también por aquí, para que los tengan todavía más claros. Ok. Si estoy en el estado A, si la pieza empieza en el estado A, ¿verdad? Ese componente se ensambla en operación A, digamos, el componente A se ensambla en operación A. Pues va a pasar 0.04 veces por la operación A. Vean que no pasa solo una vez por la operación A. Aquí ya está considerando reprocesos, ¿ok? Y vean que de las piezas que empiezan en operación A, ¿cuántas veces pasan a la inspección C? Es solo 0.79 veces. ¿Por qué puede ser eso? Por los desechos, ¿verdad? Van a ver lo increíble que es que esos pequeños desechos ahorita en el gráfico se convierten en un montón de desperdicio a lo largo del proceso. Gracias también a los reprocesos, ¿verdad? Ok. Entonces, esta matriz es de valores esperados y acá es muy fácil, ¿verdad? Nos dice cuántas veces pasa por la inspección a una pieza, la diagonal, ¿verdad? La diagonal que está en amarillo nos dice cuántas veces pasa por la operación B, cuántas veces pasa por la inspección B, etcétera. Ven qué interesante. Entonces, es información súper importante que puede ayudarnos en el análisis. Y la otra operación que yo voy a hacer es obtener una matriz F de probabilidades. Ahora sí, que voy a tomar, donde voy a tomar la matriz E, que hicimos anteriormente, la inversa de 1 menos n, de la identidad menos n, perdón, y la voy a multiplicar por la matriz A. Eso es lo siguiente que voy a hacer. Les dije que para hacer operaciones entre matrices en Excel se ocupan ya los ceros. Aquí voy a usar la operación A. Entonces, digo la matriz A, entonces tengo que llenar estos ceros para poder hacer la multiplicación entre matrices. Ok, si yo multiplico una matriz n por n, ¿verdad? Que ahorita eran, vamos a ver, 6, una 6 por 6, y la multiplico por una 6 por 2, ¿cuánto queda? Sí, una 6 por 2. Ok, esta va a ser la matriz F. Entonces, llego acá, selecciono dónde va a caer esa matriz, mmult. El orden aquí sí es importante, ¿verdad? Es E, la matriz E, por la matriz A, ya con los ceros. Si no, no nos va a funcionar. Ok, y aquí tengo estos valores. ¿Qué querrán decir estos valores que yo tengo acá? Me traigo el empaque y desecho.
Ok, esas son las probabilidades. Vean que suma 1, ¿verdad? Son probabilidades. ¿Qué me dicen esas probabilidades a mí? Me dicen, ok, ¿cuál es la probabilidad que una pieza que empieza en operación A llegue a empaque? O sea, llegue a ser una pieza terminada. Solo el 74%. En cambio, conforme yo me voy moviendo en la fila de producción, tengo que pasar por menos operaciones, tengo que pasar por menos desechos, tengo que pasar por menos reprocesos, aumenta la probabilidad de llegar a ser, ¿verdad? Una pieza terminada. ¿Y cuál es la probabilidad? Entonces, ¿verdad? El complemento de que quede en desecho. ¿Ok? Muy bien. Eso es súper importante. Eso es lo que tiene la matriz F, ¿verdad? Las probabilidades de que una pieza llegue al estado I y eventualmente se complete con éxito o llega a producto terminado. Y lo de la segunda columna, ¿verdad? Que yo los puse así en la matriz original. Son las probabilidades de que la pieza llegue al estado I, eventualmente se deseche. Ahora, considerando las veces que una misma pieza debe pasar una operación de inspección y además la probabilidad de ingresar a un estado absorbente, ya sea como producto terminado o como desecho, se puede calcular un factor para saber realmente qué cantidad de recursos se deben planificar para obtener un producto terminado. O sea, ahora sí voy a saber cuántos componentes hay, cuántos componentes B. Ya llegué ahí. ¿Cómo se calcula ese factor? Es un factor. Ese factor se calcula tomando lo que es el valor de la diagonal respectiva, ¿verdad? De la operación de inspección y dividiéndolo entre la probabilidad de llegar a esa pieza terminada. Ok, vamos a poner los factores por acá, vamos a calcularlos todos. Eso es súper fácil, es muy mecánico. Ustedes pueden tener lo que son un formulario para que se guíen en este proceso. Un machote, ¿verdad? Esta la agarré bien. Ok, entonces ya por acá tengo lo que son los factores de las diferentes operaciones. Entonces, hablemos de lo siguiente. ¿Qué pasa si el producto A se ensambla en la operación, el componente, ¿verdad? Vamos a hablar de componente. Componente A se ensambla en la operación A y el componente B se ensambla en la operación, vamos a poner operación C para que sea más interesante. Entonces, ya había dicho que ocupaba 200 componentes A, pero realmente, ¿verdad? El factor lo que nos va a decir es lo siguiente, esas 200 unidades en realidad tienen que multiplicarse por el factor. O sea, yo en realidad necesito 40.11% más producto para poder completar esas 100 piezas. ¿Cuántas más? Aquí dice que 280.21. Entonces yo debería prepararme con 281 componentes A. Ay, ¿por qué me sigue saliendo eso? Cuando escribo rápido se pasa. 281 componentes A para poder completar 100 productos X. Eso es lo que me dice el factor. Vean que, o sea, casi que es el 50% de esas 200 unidades que yo pensaba que necesitaban. Vean que jamás les llegaría a esos 100. Vean lo que hacen los reprocesos y los desechos en el proceso. Es caro, es caro. Ok, luego, ¿verdad? Teníamos que las 300 piezas de B se ensamblaban en operación C. Entonces, esas 300 yo las multiplico por lo que es el factor de la operación C, que aquí me dice que es un poquito menos, ¿verdad? Es el 8.55% más. Entonces, vean que aquí lo que necesito son 326 componentes B, realmente.
poquito más, no tan exagerado como los A, pero es que los que entran en operación A, ¿verdad? Todavía falta pasar por todas las demás operaciones e inspecciones y por todos los reprocesos y desechos del proceso. Entonces, por eso es que son muchas más. Entonces, este es realmente la utilidad de las cadenas de Markov en producción con un proceso que tiene desechos y reprocesos, ¿verdad? Y aquí podemos empezar a, sacar preguntas como las siguientes. ¿Qué porcentaje de las partes, creo que la tengo por acá. Volvamos a la presentación de PowerPoint. ¿Qué porcentaje de las partes que se inician se completan con éxito? ¿Qué porcentaje de las partes que se inician se completan con éxito? Pues muy fácil. Es este valor que yo tengo acá. ¿Cuáles de las que se inician se completan con éxito? ¿Qué porcentaje? Bueno, el 75% aproximadamente. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el número esperado de unidades de materia prima que se requieren para completar una orden de 100 productos? Bueno, ya lo hicimos, ¿verdad? Con el ejemplo del componente A y B. ¿Cuál es el número total esperado de inspecciones a las que se someterán las partes entrantes? Ese es lindísimo. Vamos a ver. Número total esperado de inspecciones a las que se someterán las partes entrantes. Entonces, con eso, por eso la matriz, lo que es la matriz E, los valores de la diagonal son tan importantes. Esa es la información que me dan precisamente. Inspección, inspección, inspección. Entonces, ¿cuántas veces pasan por inspecciones? Esto, más esto, más esto. Cantidad de veces que se pasa de un estado a otro estado, ¿verdad? Lo que es la matriz, lo que es la diagonal de la matriz, lo que me dice son las cantidades que pasan por las operaciones o las inspecciones, las piezas que se terminan. 3.1178 veces pasan por inspecciones. ¿Cuál es el número total esperado de inspecciones a las que se someterán las partes? Ay, perdón. Las partes entrantes, esto es diferente. Lo que acabo de hacer son las partes completadas en el 4. Las partes completadas son los valores de la diagonal. Entonces, partes completadas. La cantidad de veces que pasan la inspección. Y las partes, vean la pregunta, son preguntas distintas. Las partes entrantes. Entonces, ¿desde dónde? Desde la operación A. ¿Cuántos pasan a las inspecciones? Son cosas distintas. Entonces, esto sería de parte de las piezas que inician. Partes entrantes, o sea, desde la operación A, que pasan a inspección, a inspecciones. ¿Ok? Ven que son cosas diferentes. Entonces, lindísimo lo que nos da estas operaciones sobre matrices absorbentes. Nos dan valores esperados de pasar de estados transitorios a otros estados transitorios. Nos dan las probabilidades de llegar a ser absorbidos, alguno de los dos estados absorbentes que son comúnmente los que tenemos en producción, aunque pueden ser más o puede ser uno solo. Y los famosos factores que hablan ya de prepárese bien en cuanto a lo que es la materia prima que se debe preparar para llegar a cumplir con la planificación de la producción, o sea, con esas 100 unidades. Entonces, quedamos aquí, muchachas y muchachos. Espero que les haya gustado el video, que les haya quedado claro. Muchísimas gracias por la atención.